Este espacio llega a todos ustedes gracias a la tienda jurídica digital del Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, donde podrás encontrar bibliografía actualizada sobre las nuevas tendencias en el derecho venezolano e internacional, así como también doctrina jurídica del Ministerio Público, formatos y modelos, jurisprudencias, entre otros, acercándote cada día más a la excelencia. Profesionales del derecho, sean todos ustedes bienvenidos. Les saluda desde la distancia el doctor abogado Mauri Rojas. Saludos cordiales, saludos cordiales. Hoy, continuando con la temática relacionada con el rol del abogado en la fase preliminar penal, es muy conveniente determinar ciertos elementos que van de la mano y que por supuesto forman parte de dicha etapa, y me estoy refiriendo muy puntualmente al régimen probatorio, algunas veces considerado importante, otras veces considerado relevante, y la verdad de los hechos es que este régimen, este escenario es completamente necesario para generar el estado de probanza de las o los diferentes hechos que se manifiestan. Por supuesto que el régimen probatorio establece los diferentes pasos exigidos para hacer efectiva la actividad que en sí misma representa el arte de probar, y por supuesto constituye una noción completamente fundamental desde el punto de vista procesal. Óigase bien, desde el punto de vista procesal, ya que es la ley adjetiva penal la que contiene el conjunto de formas, el conjunto de reglas y por supuesto los diferentes mecanismos que determinan la ejecución del proceso, y a su vez, por supuesto, fijan los términos en los que se debe establecer el régimen probatorio. Me preguntan en todo momento, ¿el régimen probatorio puede permitir una mejor actuación procesal? Claro, por supuesto que sí. El régimen probatorio en sí mismo conforma el criterio que adquiere el medio externo que instaura, óigase bien con esto y que se entienda, que se logre entender, que instaura los mecanismos de desenvolvimiento de la actuación procesal. Evidentemente también establece los límites y las reglas para la obtención de las evidencias, caracterizando sus pasos y mesura en la fase preparatoria del proceso penal, fijando incluso los razonamientos para una adecuada valoración del acto conclusivo en la misma fase intermedia y determinando cada uno de los medios de convicción, así como también aportando en la conformación de la prueba directamente en la fase de juicio. Hay, por supuesto, consideraciones que debemos nosotros tomar siempre en cuenta, que es, por supuesto, el establecimiento del régimen probatorio directamente en el Código Orgánico Procesal Penal. Debe notarse que nuestro código establece 2 capítulos muy puntuales referidos a esta importante actividad. Sin embargo, allí, por supuesto, están establecidas las diferentes reglas de actuación que rigen el proceso penal. Y es que las reglas generales de actuación que rigen el proceso penal venezolano constituyen los principios fundamentales que instrumentan el Código Orgánico Procesal Penal venezolano para la obtención de los elementos de convicción en el proceso. Fíjense ustedes que la ley, es decir, el COD, fija las bases necesarias que determinan la oportunidad legal, la oportunidad, la pertinencia y por supuesto la necesidad en la obtención de los diferentes elementos probatorios y el tratamiento procesal que debe regirlo en su transcurrir por la fase preparatoria e intermedia del proceso penal hasta llegar, por supuesto, a la fase de juicio, donde se constituirá en la prueba. Hay, por supuesto, ciertos criterios que deben tomarse en cuenta a los fines de generar la actividad probatoria y que también se encuentran establecidas en la ley adjetiva penal por excelencia nuestra, que es el Código Orgánico Procesal Penal. Me refiero inicialmente a la licitud de la prueba. La licitud de la prueba. Dicen o dices de que el principio de legalidad de la prueba básicamente representa un requisito completamente taxativo y formal de la actividad probatoria. ¿Por qué? Porque consiste en que solo son admisibles como medios de pruebas aquellos elementos, y reitero, aquellos elementos, conocimientos y certezas cuya obtención se haya producido conforme a las reglas de la legislación procesal
directamente en concordancia, lógicamente, con el debido proceso y las diferentes garantías y derechos que constitucionalmente y orgánicamente se encuentran establecidas en las diferentes normativas, no solamente a nivel nacional, sino también desde el punto de vista totalmente internacional. Hablamos y tomamos siempre en cuenta como un elemento preponderante el principio de la licitud de la prueba. Este principio, por supuesto, es una barrera que instituye las diferentes sociedades democráticas contra aquellas desviaciones del poder punitivo absoluto y abusivo del Estado. Establece los límites, así como también los controles a los funcionarios encargados de ejercer la persecución penal, y incluso frente a los hechos presuntamente delictuales. La tenemos estipulada directamente en nuestro artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece de forma categórica que los elementos de convicción solo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme a las disposiciones que fija la misma norma. No podrá indudablemente utilizarse información obtenida mediante la tortura, mediante el maltrato, mediante la coacción, la amenaza, el engaño, la intromisión a la intimidad y otro tipo de señalamientos directamente que hace nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, que la legalidad en la obtención de la prueba abarca dos aspectos fundamentales, y es el aspecto formal o el aspecto directo y el material, también conocido como el aspecto indirecto. Cuando me refiero al aspecto formal, debo destacar que básicamente este consiste en el cumplimiento de las formalidades específicas y que se encuentran directamente establecidas en la ley procesal. En el caso de la nuestra es el Código Orgánico Procesal Penal, e incluso hasta las diferentes normativas que de orden internacional pudieran considerarse para este momento tan interesante. Dentro de los requerimientos formales o directos, conocidos de esta forma también, está referida la autorización exigida o la autorización judicial exigida por la ley como un procedimiento previo, directamente solicitada por el fiscal del Ministerio Público, o en caso de necesidad y urgencia, directamente por el órgano de policía, previa autorización por cualquier medio del fiscal que directamente conduce la investigación, evidentemente para la realización de la diligencia probatoria o incluso hasta la pesquisa y hacer efectivos los registros, los allanamientos, la intersección de correspondencia, las comunicaciones telefónicas o incluso las grabaciones que pudieran ser consideradas evidentemente vinculantes al caso. Hablar del aspecto material, como otro de los actos que se presentan allí, es considerarla incluso como aquella que demuestra dentro del proceso el cumplimiento efectivo de los requisitos formales exigidos. Y por supuesto de ahí que sea materia de examen en la fase intermedia del proceso penal directamente, donde se debería comportar el exhaustivo análisis y la verificación de las formalidades exigidas por la ley que evidencian la ilicitud formal de la prueba. Esta fase estaría completamente diseñada para poder examinar en extenso el proceso orientado a determinar que la evidencia, aun siendo auténtica, no haya sido obtenida mediante transgresión de la ley, es decir, desviándose de los procesos y del debido proceso. Por supuesto, tomamos en cuenta la coacción, la tortura física, la psicología, cada uno de estos elementos que de una u otra forma permiten la obtención de un elemento probatorio, pero bajo la coyuntura totalmente ilícita, bajo la plataforma de ilicitud. Y esto, lógicamente, es lo que prohíbe directamente el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal. De esta forma, que la audiencia preliminar es carga del Ministerio Público directamente. ¿Por qué? Porque es su función demostrarle al juez de control, al juez de juicio, directamente la pulcritud en la obtención de la prueba respecto a dos vertientes. ¿Cuáles son? La legalidad del procedimiento rendido y la legalidad del elemento aportado. El examen de las actuaciones obligatoriamente debe comportar todos los elementos, todas las actas y autorizaciones judiciales para la realización de los diferentes actos rendidos, que así lo requiera el mismo proceso, por supuesto, dentro de los cuales podrá apreciarse
el cumplimiento o no de los diferentes requisitos establecidos en la ley. Hay una teoría que es fundamental para nosotros los abogados conocerla, que forma parte directamente de este andamiaje arquitectónico de orden jurídico, y es aquella versada sobre la teoría del fruto contaminado. Muchos la conocen, por supuesto, y básicamente trata acerca de la contaminación, de la forma ilícita, cómo se ha promovido la prueba, incluso hasta cómo se ha admitido. La teoría del fruto del árbol envenenado básicamente es producto de una metáfora legal empleada directamente para describir la obtención de evidencia producto de un acto completamente ilegal. Por supuesto que no se ajustó a la formalidad del procedimiento, o por ende resulta completamente inadmisible su incorporación al proceso. Pero hay una teoría que va en contra directamente de la contaminación de la prueba, y me refiero muy puntualmente a la teoría de los frutos curados. Directamente la llamada teoría representa la oposición a la teoría del fruto del árbol envenenado, que básicamente representa o supone haber encontrado en la razón humana la medicina para aquellas pruebas que en principio estaban emponzoñadas, y básicamente se encuentra estructurada por 4 formas elementales, y una de ellas es la fuente independiente, el vínculo atenuado, el descubrimiento inevitable, el daño al interés social, entre otros aspectos que forman parte de esta teoría. Cuando me refiero a la fuente independiente que está vinculada directamente a la teoría de los frutos curados, debo destacarles que esta consiste en reconocerle el valor probatorio a la prueba obtenida por efecto reflejo de una violación constitucional. Indudablemente que se puede decir entonces que existe una alta complejidad al intentar aplicar correctamente los diferentes criterios de independencia, la cual estriba en identificar verdaderamente la autonomía de los diferentes medios de prueba dentro del conjunto probatorio. ¿Por qué? Porque solamente se establece cuando hay una absoluta certeza, así como también independencia, de poder dar claridad, transparencia y licitud a la prueba. Por ello es importante reconocer este elemento. Reitero, la fuente independiente. Considerar el vínculo atenuado también es respetuoso. La excepción de la atenuación, por supuesto, por otra parte, consiste básicamente en que no se podrá aplicar la cláusula de exclusión. Aún no, por supuesto, si es posible demostrar que la conexión entre la prueba ilícita y la obtenida por reflejo se ha atenuado o incluso disipado por otros elementos probatorios de mayor importancia e incluso trascendencia, siendo lógicamente la relación existente entre esta y aquella misma relacionada directamente con el caso. Hay, por supuesto, fundamentaciones que se deben considerar en todo caso en el régimen probatorio. También una de ellas es el descubrimiento inevitable, la cual se considera que es completamente válida la evidencia derivada de un quebrantamiento, de un quebrantamiento totalmente constitucional que se habría descubierto en forma casi inevitable, de acuerdo con el hilo conductor, por supuesto, de las investigaciones rendidas por el órgano instructor. Finalmente, la teoría del daño directamente frente al interés social, y esta establece la prerrogativa que tiene el Estado para poder considerar la proporcionalidad entre el interés, entre el interés colectivo que dinamiza a la sociedad que se defiende de la acción del delito y los derechos individuales otorgados al ciudadano que se defiende del acusador. Básicamente consiste en que aun cuando en la ejecución del procedimiento se hayan obtenido evidencias en contraposición al expreso, claro está, favor regulare, se llama así, o regulación expresa incluso, debe considerarse tal actividad probatoria que no necesariamente debe ser declarada nula, puesto que efectivamente demuestra con su existencia la forma, demuestra la naturaleza y en consecuencia el daño social que se materializa en este acto. Por supuesto que no podemos dejar escapar la oportunidad de hablar un poco acerca de la carga de la prueba. En sí mismo, este principio de la carga probatoria no está expresamente consagrado en el título preliminar del Código Orgánico Procesal Penal, que recoge fundamentalmente los diferentes
principios reguladores del proceso penal venezolano. Sin embargo, este principio de la carga probatoria está implícito de manera absoluta, de forma en que la misma ley configura la facultad que tiene el Ministerio Público frente a la acción penal, directamente al conferirle la facultad de perseguir e investigar el delito en el proceso inquisitivo ya derogado por tal facultad en este orden de ideas. Por supuesto, todo esto corresponde a una facultad, a una atribución que le correspondía a un juez instructor. En nuestro sistema acusatorio corresponde al titular de la acción penal, sea la fiscalía o sea incluso el acusador privado, el demostrar la responsabilidad penal del inculpado. Y por supuesto, en consecuencia de todo ello, está obligado a probar su responsabilidad penal. Entonces, mis estimados profesionales del derecho, hablando un poco acerca del régimen de la actividad probatoria, que es completamente pertinente, conocerlo, dominarlo y por supuesto reconocer su importancia, así como también las vinculaciones que existen directamente con su trabajo, con su praxis en la audiencia preliminar penal, es completamente necesario dominarlo, desarrollarlo y por supuesto interpretarlo de la forma correcta, como bien lo exige la norma, pero también adecuado a las realidades jurídicas que su caso necesite, que su caso penal exija. Para mí siempre será un grato placer poder compartir con ustedes cátedra jurídica. Entonces, Dios me lo bendiga, mis estimados profesionales del derecho, comunidad jurídica. Nos vemos. Este espacio llegó a todos ustedes gracias a la tienda jurídica digital, acercándote cada día más a la excelencia. Contáctanos y con inmenso placer te atenderemos.